Hace unos jueves que comenzamos los estudios de la vida de Jacob, comenzando en Génesis 25, 19 en adelante, donde allí se nos presentaba a los personajes. Por un lado, Abraham, el padre, Isaac, el hijo, y por otro lado, Betuel, el padre, Rebeca, la hija. Vimos que Isaac tiene 40 años cuando se casa con Rebeca y empieza a orar a Dios por su mujer, que era estéril. Y Dios oye la oración y finalmente Dios le da 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero se los da cuando tiene 60 años. Es decir, 20 años orando por su mujer, 20 años de espera, 20 años confiando en Dios y confiando en las promesas de Dios. Dice el versículo 21 de este capítulo 25, que oró Isaac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Dios oyó y aceptó la oración, y le da 2 hijos, Jacob y Esaú, como hemos dicho, y fueron los únicos hijos de Isaac, siendo Isaac el único de los 3 patriarcas que solo tiene una mujer y que solo tiene hijos con una mujer. Y Dios solo le quiso dar estos 2 hijos, y se los quiso dar después de esperar 20 años. Así como Dios quiso darle a Abraham el hijo de la promesa cuando tenía 100 años y su mujer Sara 90. Vimos también que los hijos luchaban dentro de ella. Se daban patadas, no paraban de moverse dentro de la barriga, pero a unos niveles tremendos, fuera de lo normal. ¿Y qué hace Rebeca? Pues lo mismo que Isaac. Versículo 22. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Jehová. Y de nuevo Dios contesta y le dice que lo que tiene dentro del vientre son 2 hijos, que son varones, que van a ser 2 naciones y que el mayor servirá al menor. Algo que iba en contra de toda lógica de aquel tiempo, donde tanta importancia tenía antes ser el mayor, el primogénito. Ahora da más o menos igual ser el primero, el segundo o el tercero, pero en aquella época no daba igual. Y Dios decidió, y Dios eligió que el mayor sirviera al menor. Y el apóstol Pablo, años después, en Romanos 9, tomará luego esta ilustración para enseñar que la elección soberana de Dios no depende de ningún mérito, ni tampoco depende de ningún desmérito, pues ni habían nacido, ni habían hecho nada bueno o nada malo. Cuando dio a luz Rebeca, uno nació rubio y con mucho pelo, dice que parecía una pelliza, y le pusieron el nombre Esaú, que significa peludo velludo. Y el otro, Jacob, nació agarrado al tobillo de su hermano, y le pusieron Jacob, que significa el que está agarrado al talón, el suplantador, el engañador. Ya veíamos el otro día que el nacimiento de Jacob y Esaú nos enseña la gracia soberana de Dios, inmerecida, que nadie, absolutamente nadie la merece. Y me vais a permitir que vuelva a repetir aquella anécdota de Julio, que una vez una mujer le dijo: no puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú. Contestó el predicador: a mí no es lo que se me hace más difícil de entender, señora,
Mi mayor problema es entender cómo Dios pudo amar a Jacob. No puedo entender por qué aborreció a Esaú, preguntaba esta mujer, y él decía, me cuesta más entender cómo pudo Dios amar a Jacob. Y veíamos ya también que era un error pretender ponernos en lugar de Dios e intentar razonar con nuestros argumentos humanos, con nuestra lógica y justificar las decisiones de Dios, como si Dios fuese uno de nosotros. Estamos hablando del Creador, del sustentador de todo cuanto hay. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del Dios soberano. Es un error pensar que Dios actúa de forma arbitraria o que todo está en cuestión de azar o de suerte, o que todo lo deja a la coincidencia. Estamos en sus manos y Dios está al control de todas las cosas. Seguimos con Génesis 25 y vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el final del capítulo. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, es una historia que conocemos mucho, ¿verdad? Se ha enseñado mucho en la escuela dominical también. Una historia conocida. Los niños crecieron, dice el versículo 27, crecieron los niños. Y a Esaú le gustaba el campo, le gustaba la caza, era fuerte, era impulsivo, era activo, era un hombre del campo, un cazador. Y traía además buena comida para la familia. Era una persona para admirar en principio. Como diríamos hoy día, un tío apañado, un tío que vale para todo. Y Jacob, pues era lo contrario. No le gustaba tanto el campo, no le gustaba la caza, no le gustaba salir. Estaba en la tienda, era quieto, era pacífico, era casero, era manso. No es que uno fuera malo y otro fuera bueno, no es que uno fuera mejor y otro fuera peor, es que eran diferentes. Algo habitual en nuestros hijos, ¿no? Que uno sea de una manera y otro sea de otra, a pesar de ser hermanos. Físicamente pueden ser diferentes los hermanos, uno que tenga los ojos de un color, otro de otro, el pelo diferente, el aspecto físico, el carácter. Un hermano puede ser más extrovertido y otro menos. En la forma de reaccionar, uno más impulsivo, otro más tranquilo. En la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de comportarse, en la forma de obedecer a los padres también. En las aficiones, en los gustos, en las habilidades. Que a uno se debe una cosa, a otro se debe otra. Pero así de primeras, parece que las cualidades de Saúl son mejores que las de Jacob. Por lo menos la apariencia parece así mejores. Y dice también el texto un detalle delicado.
Y un detalle curioso. Versículo 28. Que amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Un detalle peliagudo. Y fijaros además, en el caso de Isaac, quiere más a su hijo Esaú porque le trae comida, porque le trae buena comida. No porque sea bueno, no porque sea un hijo temeroso de Dios, no porque sea un hijo obediente, educado, no porque sea un hijo que busque las promesas de Dios dadas a su abuelo Abraham. No, lo quería más porque comía de su caza. Y Rebeca quería más a Jacob. Jacob estaba más con la madre en la tienda, haciendo las cosas cotidianas. Le ayudaría en las tareas. Recordad también que Rebeca había recibido de parte de Dios aquellas palabras: el mayor servirá al menor. Así que sabía Rebeca. Pero su forma de actuar tampoco es la correcta, como veremos más adelante en otro jueves, usando manipulación y engaño. Así pues, el detalle que nos deja este versículo 28 importante es que ninguno de los dos progenitores actuaron correctamente, al preferir uno a uno y el otro y la otra a otro. Y el texto, a partir del versículo 29, nos muestra una escena cotidiana, una escena que podía ocurrir en un día cualquiera, aunque tiene un matiz que es fuera de lo normal. Lo cotidiano, pues Esaú llega del campo cansado, muy cansado y hambriento, y Jacob preparando la comida, preparando un guiso, un potaje, un guisado de lentejas. Y el hermano, pues muerto de hambre, le pide que le dé un plato. No se lo pide, dice el texto que le ruega que le dé un plato. Le pide, le suplica que su hermano le dé de comer de eso que está preparando. Comida que, por cierto, al menos la carne se encarga de traerla a él, con su caza. Hasta ahí todo normal. Viene cansado y le pide a su hermano que le dé de comer. Pues tu hermano, lo normal es darle un plato. No, te voy a dar 2 platos, para que le haga de comer en casa y para que recupere fuerza. Pero Jacob, haciendo uso de su nombre, el suplantador, el engañador, chantajea a su hermano. Le dice que te doy el plato a cambio de que me des la primogenitura, de que me vendas la primogenitura. Y esto ya no es normal. Esto no es un día normal. Esto no es una anécdota cualquiera. Esto es algo importante, trascendental y grave. No es normal que un hermano le diga eso al otro. Tampoco es normal que ese hermano lo acepte en el trato. Martín Lutero dice al respecto, dice: esta transacción no era lícita, porque Jacob estaba comprando algo que no era suyo y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía. Y Jacob se aprovecha de la debilidad de Esaú, actuando con mala fe. Pero es que destaca todavía más la apatía y la desgana de Esaú. Dice, he aquí, no sé qué versículo es, versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Quizá no se refiere tanto a que me voy a morir de hambre ahora mismo, es una exageración, no te vas a morir de hambre. Quizás se está refiriendo, bueno, a que algún día me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura?
O quizás se está refiriendo a la hora. Es decir, tengo tanta hambre que lo demás me da igual, incluida la primogenitura. Así que Esaú acepta el trato, acepta el intercambio, pero es que Jacob sigue insistiendo en el versículo 33. Dice, júramelo en este día. Y Esaú le juró y vendió a Jacob su primogenitura. No le vale con aprovecharse de él, sino que se lo hace jurar también. Sabemos que el hijo primogénito recibía el doble de la herencia. Y además era el líder, era el cabeza de familia cuando el patriarca muriera. Y en esta familia en concreto, además es que sabían que Dios había hecho un pacto con Abraham, que seguía en Isaac y que seguiría el primogénito. Un pacto de tierra, un pacto de una nación, un pacto de que de su descendencia vendría el Mesías. Por tanto, si ser el primogénito era importante en cualquier familia, en esta en concreto, en especial, lo era más todavía, por todas las bendiciones, por todas las promesas que Dios les había hecho. Y esto era algo que sabían tanto Jacob como Esaú. Por eso destaca la mala leche de uno en querer quitarle la bendición al otro, y destaca más todavía el desprecio que hace el otro a dicha bendición. Si tiene culpa Jacob, la culpa de Esaú es mayor. Porque no es que solo perdieran el trato, es decir, no es que solo saliera perdiendo en el trato, vender primogenitura por un plato de lentejas. Es que estaba despreciando a Dios al preferir la comida a la bendición espiritual. El versículo final de este capítulo así lo dice y lo concluye de forma muy tajante. Mirad las últimas palabras. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció. Y este verbo es la clave. Esaú menospreció la primogenitura. No dice, así vendió Esaú la primogenitura. No, dice, así despreció, así menospreció Esaú la primogenitura. No es lo mismo. El énfasis está en el menosprecio. El énfasis está en preferir las cosas materiales a las espirituales. Preferir las cosas del mundo a las cosas de Dios. Esaú no valoró la primogenitura, no la tuvo en alta estima, no la tuvo en alto valor, como sí la tenía Jacob, que la quería. Esaú no la quiso mantener, le daba igual tenerla o no tenerla. Dice, se me voy a morir, ¿para qué la quiero? Esaú no se creía mucho eso de las promesas y de las bendiciones dadas a su abuelo Abraham, prefería un plato de lentejas. Hermanos, el peligro de Esaú, por tanto, no fue la ignorancia, porque Esaú conocía perfectamente la historia. El pecado de Esaú fue el menosprecio. Así menospreció, así despreció Esaú las cosas de Dios, prefiriendo satisfacer un deseo momentáneo, como era saciar su hambre. Esaú representa al hombre que conoce algo de las cosas de Dios, pero no las estima. Representa a aquel que conoce la Biblia, conoce de Jesús, ha oído hablar de sus milagros, incluso viene a la iglesia de vez en cuando, y también ha escuchado desde el púlpito que ofrece la salvación a todo aquel que crea en Él, pero le da igual, le da igual. En el fondo no lo valora, no lo estima, no lo quiere, sino que lo menosprecia, poniendo por delante
versículo 16, si queréis acompañar la lectura. Hebreos 12, versículo 15, vamos por el 15, dice el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con la vida. Un profano, Esaú, un profano. Un profano es alguien que actúa con irreverencia hacia lo sagrado, alguien que menosprecia lo sagrado. La escena termina que da pena. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja. Fijaros, y él comió, él bebió, él se levantó y él se fue. Sin comentario. La cena triste al final. Todo tiene que ser ya y ahora. Todo tiene que ser placer momentáneo. Esaú no quiso esperar. Esaú no quiso valorar. La vendió, comió, bebió, se levantó y se fue. Seguramente a echarse una siesta de un par de horas después de la avanzada de conversación. No valoró las cosas de Dios ni a Dios. Lo menospreció, lo despreció. No son una familia ideal. Ni los padres ni los hijos. Pero Dios, a pesar de todas estas limitaciones, Dios es fiel. Dios, a pesar de los favoritismos, de los engaños, de las astucias, de las manipulaciones y de los menosprecios, Dios es fiel. Y Dios cumple con su promesa. La Biblia, hermanos, no oculta sombras. La Biblia no oculta estos defectos. La Biblia no oculta estos aspectos tan negativos. Y en unos pocos versículos ya hemos tenido para que actuó mal Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Y estamos hablando de dos de los grandes patriarcas. La Biblia no oculta sombras. Al contrario, la Biblia las muestra para que veamos que Dios cumple sus propósitos no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Dios obra a través de familias imperfectas, con padres imperfectos y con hijos imperfectos. Ningún hogar es perfecto. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna doctrina es perfecta. Como también decía Moisés otro día en relación a la doctrina que nosotros cogemos en cuanto a la denominación. En todas las casas se cuecen, habas, ¿verdad? Decía Miguel de Cervantes en el Quijote. Ese favoritismo de Isaac hacia Esaú y de Rebeca hacia Jacob tuvo consecuencias muy graves, como veremos más adelante.
Cuando un padre se inclina abiertamente hacia un hijo y una madre se inclina abiertamente hacia otro hijo, la casa se divide y la familia sufre. Los hijos eran diferentes, Esaú y Jacob. Carácter diferente, gustos diferentes, talentos diferentes. Pero el problema se agravó porque los padres, porque Isaac y Rebeca convirtieron las diferencias en preferencias. Y ahí empezó una grieta en la familia, que se fue haciendo la grieta cada vez mayor con el paso del tiempo. Jacob usó el engaño y la artimaña. Hay que ser rastrero, si permití la expresión, hay que ser rastrero para comprarle a tu hermano la primogenitura por un plato de lentejas. Seguro que Saúl podía habérsela quitado por la fuerza, por las malas, seguro que era más fuerte que él. Pero no lo hace, y Jacob se aprovecha de su debilidad, de su cansancio, de su hambre, lo engaña, lo estafa, le hace más jurar. Se aprovecha de él vilmente, de su hermano. Usa la astucia para conseguir la primogenitura que Dios había prometido por gracia que la iba a tener. Usa el engaño para conseguirla, cuando Dios ya había prometido que la iba a tener por gracia. Y por otro lado, perdóname también la expresión, pero hay que ser tonto para vender la bendición que te corresponde por un plato de lentejas, demostrando ese menosprecio, ese desprecio a la primogenitura, a las bendiciones, a las promesas de Dios. No hay que ser muy listo para poner en una balanza un plato de lentejas y la bendición y elegir el plato de lentejas. No hay que ser muy listo para hacer eso. Todo eso trajeron consecuencias que las iremos viendo a lo largo de los próximos capítulos y de los próximos jueves, si Dios lo permite. Porque vaya historia, vaya panorama, vaya familia. Pero repito, gracias a Dios, y no gracias a Él, sino a pesar de Él. Dios fue formando su pueblo y Dios fue formando su iglesia. Porque con la iglesia ocurre lo mismo. Que no es que la iglesia sea gracias a nosotros, sino que la iglesia es a pesar de nosotros. Porque la iglesia es de Jesús, la iglesia es de Cristo. A pesar de nosotros. La gracia es siempre a Dios, hermano. La gloria solamente a Dios. Hermano, no despreciamos las bendiciones de Dios por los platos de lentejas que hay hoy día en este mundo. El poder, el prestigio, la fama, las posesiones, el dinero. Que no dejemos las cosas de Dios. Que no dejemos las cosas de Dios, como el estudio de su palabra, la oración, la comunión con los hermanos, la adoración. No dejemos todo eso por las cosas del mundo. ¿Qué tiene más importancia para ti? ¿Qué tiene más importancia para ti, hermano? ¿El guiso o las promesas? ¿El mundo o Dios? Para terminar, una lectura en Efesios, que también voy a pedir si queréis que me acompañéis. Efesios capítulo 1. Versículos 3 al 14.
Y este versículo me encanta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición espiritual, con unas pocas bendiciones espirituales, con bastantes bendiciones espirituales, con casi todas. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y de nuevo, para la alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga.